Mi nombre es Arminio Vargas López. Yo soy docente del área de Ciencias Sociales del Colegio Distrital Manuel de Socorro Rodríguez. Siempre cuando muchas veces estoy en una actividad digo que orgullosamente me siento maestro de educación pública. Y en este momento pues estamos en un gran proyecto, lo digo ya, muy significativo, que es la enseñanza y la construcción de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces estamos en ese trabajo bastante rico, bastante vital y como dice, el escenario que tenemos acá para nosotros ha sido muy valioso y pienso que eso va a ser como un punta de lanza para hacer muchas cosas más adelante. Bueno, yo soy Pedro Betancur, soy antropólogo y trabajo en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ya hace días vengo trabajando en el tema de la pedagogía de la memoria. Estamos en este momento construyendo una caja de herramientas para la comprensión del conflicto armado en el aula. Y bueno, ya sabes que hemos estado en conversación precisamente frente al tema y yo estoy muy contento de encontrarme nuevamente, profesor, con usted. Y pues volver a retomar esa conversación que hace días habíamos abierto y que fue tan enriquecedora porque nos permitió como entender desde el aula eso también cómo se hace, ¿cierto? Sí. Y poner en conversación la voz suya como docente con otros docentes de muchas partes del país. Entonces, pues en buena hora este encuentro, en este momento que ya estamos como sacando primeros materiales y chévere conversar sobre eso. Sí, había una serie de inquietudes, maestro Pedro, que hemos tenido ahí con algunas charlas con algunos colegas dentro del área de las ciencias sociales, hasta dónde podemos ir marcando la construcción de una pedagogía de la memoria en lo que está ocurriendo en nuestro país. Normalmente a veces dentro de las discusiones muchas veces tomamos elementos de juicio de la experiencia de cada maestro, por lo menos de lo que se ha aprendido acá en el Centro de Memoria y en esa oportunidad que nos dieron los colegas del Centro Nacional de Memoria Histórica. Era empezar a trabajar la cuestión de qué tipo de herramienta, qué materiales didácticos nos podía permitir para llegar pues a una gran audiencia que son nuestros estudiantes en todos los niveles. Y de repente ahorita en estos tiempos se atraviesa una cátedra por la paz que nos tiene en una discusión bastante álgida porque hay que mirar más a fondo, pero en mi experiencia propia, por ejemplo, lo que yo estoy desarrollando con mis estudiantes del grado 10º y 11, este año arrancamos con el contexto de Europa, lo dividimos en 3 trimestres y entonces arrancamos con Europa y tomamos concretamente todo lo que pasó en Alemania, en caso concreto, lo que fue la memoria de las víctimas de Auschwitz. Aclarándole eso sí a los chicos, porque cuando les dije que el paso, el plan a trabajar era la memoria histórica de las víctimas en Colombia, ellos pensaban que nos íbamos a meter de lleno de una y yo les dije, no, primero hagamos una mirada externa de qué es lo que ha ocurrido en el transcurso de la historia, de lo que se llama la historia del pasado reciente, y tomamos Alemania fundamentalmente, y sobre todo tomamos dos sitios históricos que fueron Auschwitz y Sobibor. Y algunos me dijeron, profe, ¿y Treblinka qué? Y las otras partes. Le dije, mire, en total fueron casi 102 campos de concentración. Creo que eso nos daría como para unos 2 años de trabajo. Entonces tomamos como herramienta, como dice, de la nada, unos documentales que me consiguió con un colega de la Universidad Nacional, donde había unos testimonios de los sobrevivientes, de los judíos, y los chicos les llevé unas lecturas específicas que tomé de correos alternativos, más algunos libros de mi biblioteca personal. Entonces, al principio, un error que cometí, que eso es bueno para... cogí a los de 11, los cogí a mansalva porque les metí un documento
de cómo se hace la memoria histórica en diferentes hechos históricos, y el documento de entrada fue de 25 páginas. Claro. Entonces un colega me dijo: maestro, ¿usted qué quiere hacer de sus estudiantes? ¿Un club de suicidas o algo así? Le dije: no, arranca con 2 hojitas, luego 3 y ahí poquito a poquito. Porque uno ve también en la dinámica del aula es que muchas veces los chicos no es que tengan pereza de estudiar, sino que están en otro mundo. Claro. En otro mundo, pero también eso va como en el encantamiento de la palabra que uno tiene como maestro, cuando poco a poco los va convenciendo, no solamente a través de la lectura, sino a través del elemento audiovisual, que es en este caso el documental. De ese trabajo se sacó una galería de fotos, tanto en 10º como en 11, pues en 11 un poquito más profundo, pues ya por el avance de que están terminando su ciclo de bachillerato. ¿Galería de fotos de Asquith y de Sobibor. Claro. Pero entonces hubo puntos coincidenciales, o no sé si eran de algún conspirador dentro del aula, que dijo: yo tengo la entrada principal de Asquith, donde llega el tren y están preparadas las cámaras de gases, y hubo casi 10 estudiantes, tanto de 10º como de 11 grado, que repitieron la misma foto. Entonces yo le dije: mire, para el caso de las imágenes de la memoria de lo que sucedió a los sobrevivientes de Goyo, hay más de 10.000 fotos, porque las había consultado, no las había mirado, pero y le dije: mire, y hay diferentes entradas. Claro, y ese es un ejercicio también súper interesante para ver cómo se ha reconstruido el archivo y la memoria de ese mismo suceso. Exacto. Entonces ellos me dijeron: no, profe, lo que pasa es que yo abrí el primer link. En eso yo no soy tan ducho en la experiencia tecnológica, pero eso me ha servido para corregir lo que estamos viendo y que voy a comentar más adelante, lo del 2º trimestre, que les dije: mire, cada vez que usted tome una imagen histórica, por lo menos examínela, coloquen el pie de foto. Y algunos chicos, hay un chico de grado 11, Ricardo Nieto, que es el vicecontralor estudiantil, donde el hombre fue una figura con unos barrotes y unas imágenes con fondo en rojo y un prisionero en sombra. Entonces... Armin, a mí me gustaría saber cómo has planteado como el paso de, digamos, del análisis de todo lo que pasó pues en Alemania y concretamente aquí ya como al contexto nacional. ¿Cómo vas a hacer como ese puente? A ver, el puente ¿Cómo vas a pasar? Hasta ahorita el puente va por la mitad, porque después de Europa lo he conectado lo he conectado con Latinoamérica, que para el caso del grado 10º, ellos están estudiando toda la memoria de lo que pasó en Chile y la dictadura de Pinochet. Tomado esos 2 elementos históricos, Alemania y Chile, ya ellos tienen una visión un poco más clara y unos testimonios, porque en el primer ensayo de Asquith a muchos los impactaron, sobre todo las imágenes de esos cuerpos esqueléticos, de esos cuerpos rapados, de esa forma como, además porque les metí una lectura de Primo Levi sobre los hundidos y los salvados, muy sintetizada, pero muy didáctica, porque logramos sacar frases, y de cada frase armaron grupos para discutir, y ellos armaron un propio glosario de lo que no entendía. Entonces todos fuimos al glosario para mirar las definiciones de palabras, de dónde salían y por qué salían esas palabras o por qué decían tal cuestión. Y en lo de Chile, cuando se conecta, miramos, les dije que examinaron un poco la situación de las prendas militares de los soldados chilenos, porque ese casco los lleva a una mirada también de los soldados alemanes, más las actitudes y todo eso. Entonces, precisamente hoy ya terminamos Chile. A partir del jueves arrancamos con Colombia, y con Colombia lo que tenemos conectado es las masacres emblemáticas, de la cual ya hay 7 audiovisuales, ya hay 4 lecturas, más
volver a retomar unos libros, pero entonces estoy buscando la manera que esos libros no se vuelvan como tan pesados para ellos. Para grado 11 voy a arrancar desde el momento del 9 de abril del 48. Claro. O sea, el fenómeno de la violencia, cómo arranca y cómo es el escenario tanto en el campo como en la ciudad en ese momento. Bien, ¿y qué casos emblemáticos pensás? De lo más importante, lo de Bojayá, Ajá. lo del Salado, Ajá. lo de Bahía Portete, lo de Perfecto. Pueblo Nuevo, lo de San Carlos, Sí. más o menos la referencia. Sí. Y el intento es hacer una conexión de las masacres que hubo en la violencia, de la cual salieron los 2 tomos de Orlando Falborda, de Monseñor Germán Guzmán y del abogado Eduardo Umaña, para mirar esas masacres en lo que se llama la cartografía del escenario donde ocurrió esa masacre, si hay algunos puntos coincidenciales que se volvieran a repetir, aunque el fenómeno es muy diferente. ¿Por qué razón? Porque algunas de las masacres muy duras fueron hacia la zona del Caribe, hacia arriba, hacia el norte, mientras que aquí en la parte esencial del 9 de abril del 48 va y se centra es sobre la parte de lo que antiguamente era el Gran Huila, donde está Tolima, donde está Caldas, donde está Huila, el piedemonte de la parte del Caquetá, el piedemonte amazónico, y también una parte de los llanos orientales. Entonces la idea es como mostrar los dos mapas, y mirar la relación. Y el otro intento es que ellos vayan recogiendo testimonios, y esos testimonios de dónde los vamos a agarrar. Mira, ahí te tengo pues como un dato. Ajá. Y es que ya avanzamos mucho en lo que es la producción del material pedagógico del Salado. Uy, qué bueno. Y hemos avanzado en el de Portete. Uf. Y precisamente como que después de la conversación que tuvimos con ustedes, se diseñó una ruta que es como muy interesante, y precisamente la ruta tiene mucho que ver con la contrastación de fuentes. Entonces, por ejemplo, si nos ubicamos en el Salado, pues o sea, el caso ilustrativo del Salado, el caso emblemático, lo que ilustra es la estigmatización de toda una población, y cómo llega un actor armado que ya sabemos quién es, y decide que todos los habitantes del Salado son guerrilleros, y llegan a cometer el horror que cometen, ¿cierto? Pero entonces la ruta que planteamos, que sería muy interesante que la estudiáramos a ver si la aplicamos en estos días, sí, y la enriquecemos, o sea, después de eso que hicimos es que lo primero es como que proponemos a los estudiantes como que se ubiquen en su propio contexto, ¿cierto? Entonces, antes de empezar a hablar del horror o del estigma o del territorio para los campesinos, los estudiantes primero resignifican lo que es el territorio para sí mismo. Ahí caemos en algo pues, que precisamente fue como una de las cosas que salió muy interesante del taller que hicimos, y es que un estudiante de ciudad no necesariamente tiene por qué saber qué es ser campesino o tener la relación con la tierra que tiene un campesino. Entonces lo primero que se empieza como a problematizar es que el estudiante empieza a entender la relación que uno establece con sus propios territorios antes de entrar en materia, o también que empiecen a entender lo que es ser estigmatizado, ¿cierto? Entonces, antes de entrar a entender lo que es la estigmatización y cómo estos actores armados se agarran de ahí para eliminar toda una población. Mira que tiene mucho que ver con lo que trabajaste en el tema de Europa y Alemania, de Auschwitz. Entonces, después de pasar por el me ubico, se pasa a un nivel ya como de empatía con las víctimas, y es escuchar desde sus relatos cómo digamos, transitaron por esta situación, por este horror, y como empezar como a dejar de ver a las víctimas como si fuera como un costal en donde cabe todo el mundo, sino precisamente dignificarlas y saber que son personas que han sido victimizadas y que cada una de ellas tiene un reclamo diferente. Entonces como que trabajar todo el nivel de empatía
Y luego de eso pasamos como a un nivel de contrastación ya de otras fuentes, porque no solo nos podemos quedar en el relato de las víctimas, sino que también hay que contrastar con documentos legales, con otras voces, con prensa. Entonces hay una cantidad como digamos de recursos para que los estudiantes puedan abrir un debate democrático, no pararnos como en el cuento de decirles la verdad es esta, sino como darles pues como una cantidad de herramientas para que ellos puedan hacer hipótesis y a partir de ahí abrir el debate. Y entonces en este caso el tema del salado lo estamos trabajando en torno a todo lo que tiene que ver con la estigmatización, con ese engranaje de la guerra que es la estigmatización, porque pienso que pues, lo que hablamos la vez pasada de los casos emblemáticos, pues tendrán su pro y su contra, pero realmente el estudio de los casos emblemáticos, digamos de los pros que tiene, nos permite develar los engranajes que de alguna forma han permitido que la guerra tenga las repercusiones que tienen, se mantenga y se desarrolle en el país como se ha desarrollado. Entonces, también tenemos avanzado, a partir de esa conversación que tuvimos, lo de Bahía Portete. Uy, qué bueno. O Portete, pues más bien. Sí. Y aquí se trabaja en torno como a todo lo que tiene que ver con lo que es la afectación a la cultura y a la mujer, ¿cierto? Porque esta fue un caso perpetrado exactamente hacia la mujer y pues vos sabés que la mujer en la cultura guayú tiene pues una representación muy especial, ¿cierto? Sí. Entonces atacar a la mujer en la cultura guayú es atacar a la cultura y es atacar casi que la pervivencia de esa cultura. Sí, es un juego de honor también de la dignidad Exacto. de lo que ha sido ellos durante muchos años. Y pues como que también además el caso ilustra pues eso, pero también ilustra cómo dentro de la guerra los actores armados maquinan una acción concreta contra las mujeres, que no es tan común. No es tan común. Hay muchas masacres dirigidas a la población civil, pero esta es concretamente dirigida a las mujeres. Y deja ver cómo el actor armado tiene pues, mucho conocimiento de cómo funciona culturalmente una comunidad y cómo la puede desestabilizar. Entonces, bueno, ahí están como esos materiales que yo creo que podríamos entrar como a analizar y ver de pronto eso que... Pero más allá de los mismos materiales, ¿sabes qué es lo que yo me pregunto cuando me contás y todo eso? Una es que después de que nosotros hablamos con vos, hicimos todo el trabajo que hicimos, uno se da cuenta que tampoco podemos tomar a los estudiantes como... Uno tiende a generalizar, estudiantes, ¿cierto? Pero es lo que te decía, el estudiante de ciudad es muy distinto al estudiante de campo, de la zona rural o de las zonas urbanas. Y a mí me parece un reto muy grande lo que plantea Bogotá. ¿Te acordás que cuando vinimos a hacer el ejercicio con ustedes se plantearon muchos retos de cómo leer el territorio, por ejemplo, por las preguntas tan distintas que los jóvenes en la ciudad se pueden hacer, que son muy distintas las preguntas que se puede hacer un joven en un territorio determinado de la ciudad a otro? Entonces yo te quería preguntar, ¿cuáles son esas preguntas que están surgiendo en tus estudiantes después de ese recorrido que has hecho con ellos? Y si ellos sí ven utilidad en eso, o sea, ellos, ¿qué te preguntan? ¿Esto para qué lo hacemos? Ellos ya han entendido para qué estamos haciendo como todo este trabajo en el que nos hemos como empeñado. A ver, pero la duda que yo aprecio en los estudiantes muchas veces el significado del horror de la violencia, de la guerra. Y ese significado a ellos los toca con un manto tan fuerte, que en un momento dado hay un silencio evidente cuando de pronto alguien quiere narrar un testimonio de algo que le ha pasado. Eso me sucedió con un chico de 11, donde narra una situación muy personal, muy grave de lo que le ocurrió a su papá con un grupo armado. Y tengo otro estudiante que se vino de Caquetá a estudiar a Bogotá precisamente por el temor de sus padres de que su hijo terminara en manos de alguno de esos grupos. Entonces, ahí yo veo que hay como unos hilos
donde ellos están así abiertos a aprender, pero también están abiertos a abrir unos elementos teóricos, unos debates ahí, pero no con la situación de decir, oiga, si entendemos el problema, ¿qué podemos aportar para transformar ese problema y mirarnos en ciertas condiciones de igualdad, tanto el joven que viene o que está en el campo sufriendo la guerra diaria y nosotros que estamos en la ciudad, pero que también sufrimos unos flagelos, de la cual pues ha habido unas situaciones bastante duras en estos días por problemas de consumo de drogas en colegios públicos y nos han estigmatizado de manera terrible. Entonces, los chicos, ¿qué intentan construir? Hay un afán que no sé cómo empezar para que realmente lo de Colombia los deje con unos pisos, unas bases sólidas que les permita decir, oiga, si nosotros entendemos nuestro problema de la violencia, nosotros como una generación joven que tiene este país de casi 18 millones de jóvenes entre los 12 y los 18 años de edad, podemos cambiarla por encima del discurso político, claro, de cualquier dirigente o de cualquier mandatario, de cualquier gobernante, y decirle, oiga, pare que nosotros estamos pensando de una manera diferente, porque inclusive un chico sí me decía, profe, si nosotros queremos reclamar derechos humanos, como jóvenes y como niños, no estamos con el interés simplemente de salir a la calle, ponernos una camiseta blanca, lanzar unas palomitas y llevar una banderita blanca. Claro. No, eso no cala en nosotros los jóvenes, claro, porque ellos mismos lo dicen y lo insinúan. Mire, nosotros estamos cansados que nos vengan a decir unos discursos de cómo debemos pensar, ajá, de cómo debemos construir, cuando resulta, sí, que nadie le está pensando a un chico, bueno, ¿cuál es su punto de vista frente al conflicto? ¿Cuál es su punto de vista si después de que se llegue a un acuerdo de paz, qué va a ser el escenario de nuestra realidad colombiana y cuál va a ser nuestro papel? Porque todos los días, en medio de la maraña de la temática, salen preguntas como decir, bueno, profe, ¿y qué vamos a hacer hoy si el viernes asesinaron tales y tales jóvenes en la esquina del barrio o en el parque? ¿O qué vamos a hacer si siguen violando y asesinando niños? Claro. ¿Cuál es nuestra posición como niños y como jóvenes frente a un mundo de adultos que están absolutamente dormidos? Si el solo hecho de la violación de un niño le competiera a un ministro, téngalo por seguro que renunciaría inmediatamente, me lo dice un, claro, chico. Debe renunciar por respeto a esa víctima y por respeto a que realmente no pueden seguir más que masacrando. La esperanza es que nosotros podemos construir algo muy diferente a lo que nos quieren argumentar. Entonces están preguntando muchas, sí, cosas. Sí. Entonces ellos por lo menos, ¿qué interés yo les veo? Hay un deseo, el factor es tiempo, pero hay un deseo de aprender una historia de Colombia unida a la memoria, que ha sido un ejercicio muy interesante. ¿En qué sentido? Si la memoria simplemente es un ejercicio de recordar, si es un ejercicio de mirar el cuadro familiar como eran antes, cómo llegaron a la ciudad y todo eso, no, sino es decir, es un ejercicio de la memoria donde podamos realmente potencializar los hechos históricos, podamos construir discursos que nos permitan decir, oiga, no es la historia que siempre nos han enseñado, la que simplemente hay una historia oficial que marca una hegemonía de una élite, donde marca unos poderes muy bien definidos y donde su deseo como voz sencilla, como voz común, como ciudadano es simplemente, aquí tienes unos derechos, pero también tienes una responsabilidad. Entonces ahí estamos mirando la cuestión, pero Pedro, a mí me nace una inquietud. ¿Cómo podíamos relacionar el ejercicio que hace el maestro de la escuela urbana con el maestro de la escuela rural que vive el combate? Porque en la última charla que sostuvimos, que fue un taller muy enriquecedor, era la preocupación de lo que está pasando con maestras y maestros en Nariño,
Ajá. donde a mí eso me viene retumbando todos los días, porque yo digo, ¿en qué condiciones está? Si no hay un medio diferente a los que uno conoce como correos alternativos, no hay un medio que pare un momentico para decir, oiga, mire, nosotros estamos educando, nosotros no estamos en el conflicto para que nos tomen como si fuéramos solamente carne de cañón. Entonces muchos maestros me atacan y me dicen, no, pero es que ustedes allá, los de la memoria es solo memoria y memoria. Le digo, no, perdóneme, construir memoria no es simplemente el ejercicio de recordar o de olvidar, no, es comprometerse con unos cambios y ahí es donde inclusive los mismos maestros, ellos reclaman instrumentos de trabajo. Y yo le digo, mire, los instrumentos de trabajo salen del mismo trabajo que usted hace cotidiano en el aula. Porque muchas veces, sin tener herramientas de libros o de material fotocopiado o de alguna que otra revista, la idea es cómo enseñarle también al maestro a que investigue, pero que se comprometa. No decir, no, mire, aquí está esto, entonces haga el ejercicio. Y sobre todo cuando uno los compromete a hacer un trabajo de lo que implica no solamente pensar, sino lo que implica también cambiar. Yo creo, a ver, hay varias cosas. Una es que yo, por ejemplo, personalmente yo me siento muy afortunado de poder establecer estas conversaciones con vos, así como las he podido realizar con profesores en distintas regiones del país. A mí sí me parece muy importante que eso no quedara en uno, sino que pudiéramos poner a circular esas voces, ¿cierto? Porque ahí es donde se construye. A mí me preocupan varias cosas pues, de lo que estás diciendo, claro. Tengo las mismas preguntas que vos y creo que en esa medida en que lo conversamos podemos ir buscando como alternativas para esas preguntas. Una es, lógicamente, este tema de la construcción pues, como de una paz duradera, primero que todo, no puede estar solo en las instituciones educativas, ¿cierto? Tendríamos que, la escuela, tener contextos la escuela reales. es la primera responsable, claro, sí, que es el mensaje que siempre nos han enviado los gobiernos de turno. Ustedes son los responsables de solucionar un problema que está tocando y flagelando la sociedad. Sí, entonces creo que a veces como que descargan demasiada responsabilidad en las instituciones educativas. También pienso que la paz no es una cátedra, ¿cierto? Si se va a meter, o se va a implementar una cátedra de paz es precisamente porque tenemos mucho camino por recorrer y mucho que hacer. Y a mí sí me preocupa es el tema como de la integralidad, ¿cierto? Es que estamos hablando de la construcción de ciudadanos, no estamos hablando de ciencias sociales. Y en la construcción de ciudadanos estamos involucrados todos los ciudadanos, y si vamos a hablar en las instituciones educativas, estamos involucrados todos los docentes de todas las áreas, porque uno no se hace ciudadano en ciencias sociales, sino que se hace ciudadano en la convivencia con sus estudiantes, en el diálogo y construcción del conocimiento y debate y conversación con el otro, la otra, los otros, bueno. Entonces los docentes en las instituciones educativas de estas regiones del país, pues se preguntan mucho eso, ¿cierto? O sea, ¿cómo va a desarrollarse esto? ¿Nos van a dejar solos? Sin embargo, este recorrido que yo he hecho con ustedes a mí también me llena de mucha esperanza y como de mucha, digamos, como alegría y como visión positiva a pesar de todo lo que pasa, o sea, porque estamos yendo a territorios donde aún el conflicto está vivo. Entonces, primero que todo tenemos que partir de que no estamos hablando de construcción de memoria y horizontes de paz desde un escenario de posconflicto, sino que yo creo que aquí en Colombia esto es una cosa que yo no sé en dónde más se ha hecho, pero a mí me parece muy novedosa. Estamos construyendo memoria y estamos hablando de pedagogías para la no repetición desde un escenario de conflicto. Y lo que yo me he dado cuenta es que los docentes lo vienen haciendo hace rato, profe. ¿Sí me entendés? Mira que yo, pues, con mis compañeros del Centro Nacional de Memoria Histórica y los de acá del Centro Distrital, hemos hecho un recorrido por, con ustedes, pero también, y uno se encuentra que hay trabajo
y que los profesores se la juegan, como es de difícil hablar de esto y construir escenario de paz en medio de esta situación, se la juegan y lo vienen haciendo hace rato. Entonces, en ese sentido yo creo que la conversación, más por lo que hemos construido nosotros acá, es por poner a circular todo ese conocimiento, claro, que en momentos tan difíciles profesores y profesoras han hecho. O sea, yo sé que en este momento no estamos buscando ni héroes, ni mucho menos y todo, pero esa no es la, si yo tuviera que hablar de héroes de este país, hablaría de los docentes. Yo cada vez me quedo más convencido, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo han hecho para enfrentar lo que tienen que enfrentar en la cotidianidad, en donde nos hemos dado cuenta que el conflicto está en el aula? Sí. Y se la han jugado solitos. Independientemente de que haya llegado la Cátedra de Paz o el Centro de Memoria Distrital o el Centro Nacional de Memoria Histórica, no. Ellos nos están hablando de una memoria que está viva, que está en el territorio y como de una convicción que tienen los docentes. Mira que cuando nosotros nos conocimos, vos ya llevabas años luz, pues hablando de ello. Sí, porque es que me recuerda una cosa, ya que lo estás tocando, Pedro. Sí. Es que en el campo de la pedagogía de la memoria, ahí estuve leyendo un ensayito muy breve, porque es que esa manera de que uno le interesa tanto investigar, lo contamina tanto que uno no quisiera parar, porque es que cada vez van saliendo cosas más y más interesantes, no solamente en el campo de lo que se ha producido bibliográficamente en Colombia sobre el conflicto, sobre la pedagogía de la memoria, sino también en el contexto latinoamericano. Entonces encontré un pequeño ensayo de un maestro, Gabriel Murillo, no sé si de pronto lo distingue, de Antioquia, donde él hacía un pequeño inventario de la Constitución del 91 y el uso de la memoria histórica. ¿Cuál ha sido ese balance? Y él arranca donde la primera cátedra fue la de instrucción o urbanidad cívica de Carreño. Y de ahí va mostrando todo. Claro. Y entonces él muestra el escenario de combate de las ciencias sociales cuando él dice, mire, no sabemos si es por salir del paso o por coyunturas políticas o por coyunturas históricas, donde se dice, mire, vamos a hacer la cátedra bolivariana, luego vamos a hacer la cátedra de Mutis, luego la de los afrodescendientes, y va cátedra, exacto. Uno siente que eso de alguna forma... Pero es tan delicada la situación cuando uno ve muchas veces decir, bueno, de cada cátedra que hemos sacado, que hemos ganado, gracias, y hasta dónde se ha podido apreciar un cambio en la escuela, en los ritmos de enseñar, en los ritmos de la misma formación tanto de los estudiantes como de los maestros. Entonces, cuando eso queda simplemente en coyuntura, y ahora tenemos la Cátedra de la Paz, donde hay dos pequeños, yo lo digo así, dos pequeños clasificados, o trabajar en la memoria histórica o trabajar en los procesos históricos de los acuerdos de paz. Entonces, cuando yo veo eso, yo me remito a Chile y me remito a Argentina. En Chile, en el 2013, un grupo de maestros que se llama Docencia, que sacaron la revista número 50, hay un artículo de una maestra de historia, Leonor, se me olvidó en este momento el apellido, donde habla del currículo inacabado para mirar que después de la dictadura, ¿cuál ha sido la percepción de los maestros del área de historia? Porque también se abrió un debate de los historiadores oficiales que defendieron todo ese paquete educativo de transformación y de cambio que hicieron radicalmente los militares en el poder, porque ellos eran los que dirigían el Ministerio de Educación de Chile. Claro. Entonces, cuando termina la cuestión, no es ajena a los proyectos políticos. Exacto, y va marcando toda una base ideológica vehemente, y donde uno dice, bueno, y durante esos 20 años de la dictadura, prácticamente de 17 a 20 años, ¿qué hicieron los maestros de sociales? Se mantuvieron dentro de un accionar dinámico, diario clandestino,
para no perder la visión, no solamente de las experiencias de lo que fue el gobierno de Salvador Allende, sino de muchas cosas que venían de atrás, de muchos trabajos que habían hecho ellos. Y cuando yo me traslado a Argentina, se empiezan a hacer unos trabajos tan valiosos como los de Federico Guillermo Lorenz y su gran maestra Elizabeth Yeiling, cuando ellos dicen, oiga, ¿cómo hacemos que la memoria de la dictadura, cómo la pueden interpretar los maestros en el aula y los chicos? Y hay un trabajo de un maestro, no propiamente maestro, medio abogado, porque él lo dice así de manera muy jocosa, donde dicen, ¿qué piensan los chicos de la dictadura de Argentina? Los grabó cuando tenían 10 años y ahorita esos mismos chicos que dieron la entrevista tienen 31 o 32 años y acaba de sacar un documental que voy a ver cómo lo levanto, y es un ejercicio tan interesante porque ahí está la presencia de todos los maestros y maestras y la posición de la escuela. Lo que yo veo a nivel oficial para el caso nuestro es que le están dando a decir al maestro, defiéndase como usted pueda, porque cuando yo veo, por lo menos aquí en el centro distrital, veo toda esta bibliografía, esa bibliografía debe salir de aquí del marco de la biblioteca a todas las escuelas y colegios distritales, claro, y empezar a hacer un gran armazón para decir, oiga, ¿qué es lo que estamos enseñando? Porque no es solamente una memoria, no es solamente una historia. Mira, Arminio, yo pienso que uno es que, pues, a mí me encanta hablar con vos porque de todas formas, esa forma tuya de mirar, pues, como los procesos en los otros países latinoamericanos, pues, eso es muy interesante porque nos ilustra mucho, pues, lo que han hecho, nos como que disparan alertas de qué es lo que no podemos hacer, sí, ya que ellos han transitado como por toda esta situación. Viniendo como al contexto de nosotros, yo pienso que de alguna forma en este momento hay de dónde agarrar. Yo creo, o sea, de alguna forma todos representamos el Estado, vos como docente, yo como funcionario del área de pedagogía del Centro Nacional de Memoria Histórica. Por un lado, yo creo mucho en las apuestas que como ciudadanos nosotros nos hemos empecinado en, gracias, como en sacar adelante, ¿cierto? Ajá. Y es porque creemos que es posible, ¿cierto? Como una transformación. Gracias. Pero por otro lado, yo creo que hoy, en este momento, pues hay una coyuntura que permite que también haya una plataforma de donde estas apuestas tengan como de dónde agarrar y tengan de pronto un horizonte de más largo aliento. Y pues te estoy hablando de que pues la ley 1448, te estoy hablando de la creación de esta institucionalidad que antes no la había, antes no teníamos este espacio donde conversarlo y se están haciendo como los primeros pinitos de ingresar al aula. Uno quisiera que fuera más fuerte porque el conflicto va muy rápido y las transformaciones y como que las acciones... En la escuela va como un poquito más lento. La institucionalidad va a otro ritmo, sí, yo eso sí lo entiendo, sí, pero creo que tenemos también un escenario que antes no había y que es privilegiado y que pues que eso es lo que nos encuentra, y yo lo que digo es que tenemos como que ir, si bien incorporando las transformaciones necesarias, también tenemos que ir teniendo cuidado con lo que vamos desarrollando, digamos, ir midiendo un poco los alcances de lo que podemos lograr, ¿cierto? Yo creo que uno muchas veces se abre pues como a querer hacer unas transformaciones inmediatas y yo digo que nosotros todavía no entendemos muy bien lo que nos está pasando porque estamos muy cerquita, ¿cierto? Argentina, Chile y otros países de Latinoamérica pudieron como tomar distancia y luego actuar, nosotros estamos ahí. Entonces yo creo que nosotros lo que, a partir como de los diálogos, el intercambio de lo que se está haciendo y lo que vamos a hacer, tenemos que pensar como unos objetivos como muy puntuales dentro de lo que hacemos en el día a día y cada año. Como ir armando una bitácora. Sí, ir poniendo como unos objetivos a partir como de los niveles de comprensión que nosotros hemos podido lograr entre todos.
Este material con el que sale la caja de herramientas en la que hemos estado trabajando es como muy puntual y es como una cosita, es como un granito de arena, yo no sé, como que esos granitos de arena que todos vamos poniendo suman. Sí. Pero no tiene otra intención más allá de que se puedan hacer como mínimo debates democráticos, que los chicos y chicas en el aula aprendan a debatir sin eliminar al otro ni física ni simbólicamente. Exacto. Mira, eso es una cosita así, pero mira todo lo que ilustra y todo lo que podría aportar frente a horizontes de transformación de lo que ha sido el conflicto, porque nosotros en este país no hemos tenido, estamos muy polarizados aún. Demasiado. Casados con versiones demasiado oficiales y de la verdad verdadera de lo que ha sucedido. Entonces yo creo que acciones como esa, como decir, bueno, vamos como a permitir que los estudiantes accedan a la información para que puedan armar hipótesis desde la rigurosidad, lógicamente, Obvio. pero para que se abra un debate democrático en el aula. Mira que eso no es como la gran transformación ni la gran promesa, pero es como, son cosas que van hilando, ¿cierto? Como el horizonte hacia una paz duradera, o al menos a ciudadanos críticos Es que yo digo que debaten y que no van como una maquinita a ejercer su ciudadanía porque los programaron para ello. ahí se está forjando ya unas bases iniciales de ciudadanía. Se están forjando y sobre todo ese elemento tan sustancial como es formar ciudadanos críticos. Yo pienso que eso aporta demasiado. Sí. Y a mí me parece que el grupo de estudio de pedagogía de memoria del Centro Nacional Histórica debería como abrirse al escenario de las escuelas y colegios y comprometer y amarrar a los maestros para decir, mire, está estos elementos donde podemos abrir una discusión previa que nos permita no solamente crear unas dinámicas de trabajo, sino también una sensibilidad frente a lo que está pasando en el país, porque nosotros lo decíamos muchas veces en algunos debates, el maestro también es víctima de la situación de lo que pasa en el país. Y si uno maneja un discurso, maneja un escenario público que son sus estudiantes o que también son los padres de familia, y alguien te pregunta, bueno, profe, ¿y qué está pasando? Le digo, no, pues para mí no está pasando nada. Sí. Entonces, porque no te ha tocado. Claro. Pero ese no necesariamente tiene que tocarte cuando realmente uno ve lo más preocupante, los picos o momentos de violencia de cualquier ciudadano, de cualquier edad, y la respuesta es simplemente, tomando nuevamente el caso del Colegio Público del Sur, se disparan los organismos para llegar con elementos paliativos cuando lo sustancial es mirar qué es lo que está ocurriendo realmente con esa gran comunidad educativa, porque los mismos chicos, uno al pasar ahí a diario, los mismos chicos le dicen, mire, profe, nosotros primero estamos exigiendo algo que a mí me parece muy, que se diga la verdad. Claro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, esa verdad no es solamente de una situación tan dura, tan lamentable del fallecimiento de un niño, porque prácticamente fue un niño, sino decir hasta dónde se enmarca unos verdaderos dispositivos que muestren qué es lo que le está pasando a los jóvenes dentro de su escenario escolar, y no la indiferencia de decir, no, ustedes los maestros son los culpables porque sencillamente o no los han preparado o sencillamente no es su problema porque su consigna es esté ahí de 6:30 a 12:30, si le toca en la mañana o si le toca en la tarde, pero una absoluta indiferencia frente a cosas tan agudas socialmente, donde inclusive el mismo chico le está pidiendo a uno, profe, qué sucede con la cultura del narcotráfico, qué sucede con la cultura de la mafia cuando se dan tantos impactos, y no es solamente el escenario de la guerra, sino algo que toca también como un problema grave
Entonces, muchas veces el maestro toma no más que la opción fácil, es simplemente la opción de decir, no, eso no lo toquemos porque puede herir susceptibilidades. Claro. Pero yo de lo que he visto, el maestro, o sea, o al menos yo he tenido una suerte, yo no soy la autoridad en la materia, pero con los docentes que yo me he encontrado, los maestros y maestras, no han tomado la opción fácil. No, Qué gremio. No, Pedro, luchador, resistente. Y yo no sé, por ejemplo, yo tengo un colectivo, pues no menciono el nombre, pero el colectivo tiene una necesidad de retomar diferentes teorías de corrientes políticas, porque es necesario replantear cosas, pero también es necesario decir, bueno, ¿a qué nos preparamos a un nuevo escenario? Si se puede hablar del posconflicto, pero algo que uno no acepta ni lo toma tan fácilmente, decir, entonces vamos ahora con la moda del posconflicto. Ay, sí. Y eso no puede ser una moda batalla, claro. cuando el escenario de guerra es tan dura, tan latente, claro, que se sigue dando el debate de decir, bueno, ¿qué tantos recursos se destinan para la educación desde el pequeño de 3 años de preescolar hasta la educación superior y qué tanto se destina para el escenario de la guerra? Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, oiga, pero aquí parece que como que la balanza está más hacia el escenario del conflicto que hacia el escenario donde la escuela juega un papel muy vital. Claro. Y ese papel vital es que los maestros estamos esperando que se nos dote, más que esperar, que es una necesidad urgente que tengamos las herramientas de trabajo y herramientas y los espacios para discutir todos estos temas, porque el chico, uno le dice, profe, ¿para dónde va? No, que voy para el centro de memoria. Profe, ¿y podemos acompañarlo? Le dije, no, yo mañana vengo con la barra y todo eso y vamos a hacer la charla y todo eso. Yo creo que desde que nos encontramos y la discusión ¿te acuerdas de los compañeros de ese taller? Felipe, claro, la compañera Sandra. Pero la discusión siempre ha sido, claro, o sea, que no podemos seguir haciendo acciones aisladas, que no podemos tener todavía esos escenarios tan fragmentados. Mira, está el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero está el escenario del Centro Distrital de Memoria, en Medellín está también el Museo Casa de la Memoria, o sea, hay una cantidad de iniciativas de memoria institucionalizadas, no institucionalizadas. Hay trabajo sobre la memoria en los docentes y yo creo que todavía nuestros trabajos siguen muy fragmentados, ¿cierto? Frente al reto, eso no podría seguir siendo así. Pues la verdad, yo no tengo la respuesta de cómo nos vamos a conversar. Siempre decimos cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer el tejido, y ese es el gran reto. Ojalá que esto llegue a darse como un tejido real de ciudadanía, de sociedad, frente a una apuesta pues común. Esperemos que así sea, ¿no? Yo sueño con que los 338.000 maestros de educación pública nos den, más que la oportunidad, nos den el campo suficiente de discusión teórica frente a de lo que queremos de nuestro país, de lo que quieren nuestros estudiantes, de lo que quieren nuestros hijos, porque uno ve que realmente es una necesidad y sobre todo porque yo insisto, toda esa producción tan rica, tan vital de bibliografía que se viene sacando a la luz pública no puede quedar en los anaqueles. Claro. No puede quedar en los anaqueles. Yo digo que si eso va al barrio, a la localidad, a la comuna, a la escuela, al colegio, hay una necesidad imperiosa de que el maestro lea y vaya construyendo su propia experiencia pedagógica a través de lo que nos sucede cotidianamente. Entonces queda como abierta esa invitación. Y yo creo que a lo concreto, pues como para que aterricemos cosas y no se nos vuelva carreta, pero nosotros hemos ido de aterrizar siempre. Sí, ahí estamos dándole. Yo creo que lo que tenemos que hacer es en estos días sentarnos, no sé si estaré yo, pero también están mis compañeros, y como abrir la discusión como mínimo frente a los
a los mínimos materiales que tenemos en este momento. Convocar a los maestros que tuvimos en el primer que volvamos a para que ellos nos muestren las experiencias y empezamos a hacer una relación. Que vemos cómo los tejemos nuevamente pues con el centro de memoria distrital, con los docentes y con estos materiales que han salido después de esta discusión, para ver si por ahí va o hay que darles la vuelta o cómo es la cosa. pero que nuestra conversación avance pues como... Eso es lo importante, maestro, y en eso como estamos... los objetivos que queremos para nuestra, digamos, nuestro aprendizaje, pero sobre todo para esas transformaciones que queremos llevar al aula. Entonces, hablémonos de esta semana. A ver. Vale, maestro Pedro, y estamos abiertos a cualquier convocatoria que nos hagan y la idea es que la semilla que está ahí en reposo empiece a florecer con muchas cosas que los maestros están con una ansiedad de decir, bueno, nosotros también podemos aportar nuestra forma de Mira pensar. que esto de lado a lado nos ha servido mucho esta conversación para aterrizar un montón de cosas y pues así tiene que seguir siendo y pues ojalá la podamos seguir fortaleciendo. Maestro Pedro, me alegra mucho verte. A usted también lo mismo. Y no, de verdad que me voy a poner como piloso para que cuadremos bien esa agendita y... Vale, sí, no, eso está... Porque ahí. Yo estoy muy encarretado, te lo digo. No, yo estoy como digo, yo estoy en lo mío y lo importante es la terquedad que uno tenga como maestro de convencer a los otros colegas porque sé que son personas no solamente muy profesionales, sino también muy comprometidas desde el ángulo de cada uno de su propia asignatura. A mí me alegra mucho porque pues esta conversación la teníamos ya casadita hacía rato. Y pues a mí me parece muy chévere ver como todo lo que has avanzado con tus estudiantes, de que me contés de las preguntas y como... A mí me parece muy bacano que se abran nuevas preguntas, o sea, no hay que cerrar las preguntas, o sea, me parece muy chévere que se abran preguntas, yo creo que eso habla mucho como de cómo se abre el universo de comprensión de los estudiantes y chévere si logramos abrirlos al debate. Yo digo que cuando uno sale de la universidad, el paso comprometido de uno maestro debe ser por una vocación y una convicción, que es que sus estudiantes construyan un mundo que realmente les permita vivir no solamente en paz, sino en una decencia que diga, oiga, realmente nos reconocen como niños, nos reconocen como jóvenes y a veces salen cosas muy interesantes cuando ellos lo interrogan. Bueno, profe. Maestro Pedro, gracias.